Bienvenidas y bienvenidos a su clase de formación cívica y ética. Soy el profesor Gavino y les saludo cordialmente. En la sesión de hoy abordaremos el tema la función de la autoridad. Analizaremos la división de poderes, quiénes lo integran y cuál es la función de cada uno. La importancia de la rendición de cuentas. Nuestro material a utilizar: libro de formación cívica y ética, cuaderno y plumas, para el registro de nuestras evidencias. La actividad será un breve cuestionario que podrán resolver conforme a este video. Recuerden que al finalizar esta grabación tendrán un aproximado de 30 minutos para el envío de evidencias a través de nuestra plataforma. No olviden registrar en su cuaderno semana número 31, sesión número 60, con la fecha correspondiente al día de hoy. Tema: la función de la autoridad. Aprendizaje esperado. También lo registramos. Es la siguiente. Explica las implicaciones de la autoridad y el poder público en un régimen democrático. Antes de ir a la retroalimentación, les comparto una frase de Sófocles, quien fue un poeta trágico griego muy destacado, autor de obras como Antígona y Edipo Rey, sin duda una figura muy destacada de la tragedia griega. Y su frase es: un estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacer todo, termina por hundirse en el abismo. Por lo tanto, las normas y reglas, leyes analizadas en la sesión anterior son muy importantes para establecer el orden en una sociedad. Hablábamos de la democracia, el poder del pueblo para elegir su representante. Toda esa información la utilizaremos para complementar nuestro tema del día de hoy, la función de la autoridad. Las preguntas a resolver son las siguientes para que las anoten en el cuaderno. Pregunta número 1. ¿Quiénes son las autoridades? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las funciones de la autoridad? Pregunta número 3. ¿Para qué sirve la rendición de cuentas? Pregunta número 4. ¿Cómo se dividen los poderes del Estado? ¿Quiénes lo integran? ¿Y qué papel desempeña cada uno? 3 preguntas en uno. Estas preguntas podrán ir contestando conforme se va desarrollando esta conferencia. Como lo analizamos anteriormente, vivir en paz y bajo una forma de gobierno democrático implica resolver constantemente una serie de conflictos y situaciones de manera que se respeten los derechos de todos. Para este objetivo se estipulan leyes y existen personas que trabajan para que se cumplan. A estas personas se les llaman generalmente autoridades. Tienen una participación muy significativa en la toma de decisiones. En una democracia, los ciudadanos elegimos libremente quién será nuestro representante. Pero ¿por qué los necesitamos? ¿Cuál es su poder? ¿Cumplen realmente la voluntad del pueblo? La sociedad democrática constantemente toma decisiones de manera colectiva para cumplir con esa tarea, y debido a que no todos los individuos pueden estar dedicados de tiempo completo a la labor política, existen los procedimientos para establecer la mejor forma de elegir representantes o atribuir poderes a alguna autoridad. Esta tiene el poder de gobernar o ejercer el mando para decidir bajo ciertos criterios constituidos en las leyes que defienden el bienestar de las personas. A esta forma de gobierno se le conoce como democracia representativa, debido a que el poder político proviene del pueblo, pero su representante elegido lo ejerce. Tener autoridad dentro del sistema democrático implica el reconocimiento y la representación del pueblo y de las instituciones gubernamentales, así como cumplir con las siguientes obligaciones y funciones. 1. Actuar en beneficio de los ciudadanos, asegurar la convivencia humana, cumplir y hacer cumplir las leyes y los derechos humanos, administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos o políticos,
promover la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. Por tal motivo, a la facultad que tiene la autoridad de mandar, obedecer, orientar a la sociedad, se le conoce como poder público, el cual es necesario para el buen funcionamiento del gobierno y la correcta atención de los diferentes grupos sociales del Estado o nación. Cabe mencionar que si no interviene la autoridad o el poder en la organización de un Estado, este no puede constituirse o desarrollarse de manera democráticamente. El poder público se organiza a través de un conjunto de órganos e instituciones del Estado que se agrupan en torno a 3 diferentes poderes y se organizan de la siguiente manera. Poder legislativo. Tiene la facultad de elaborar y aprobar normas con rango de leyes. Lo constituyen las cámaras de representantes a nivel nacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo, su objetivo es cumplir con la función administrativas del Estado. Está representado por el Presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Y por último tenemos el Poder Judicial. Tiene el encargo de administrar justicia en la sociedad mediante la aplicación de las normas jurídicas y la resolución de conflictos legales. Su máxima representación es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Pero su quehacer abarca los diferentes tipos de juzgados y ministerios públicos del país, e incluso puede tener su propio cuerpo policíaco. Mencionábamos aquí la palabra facultad. Facultad es el poder, la capacidad de la autoridad para realizar algo con validez de manera legal. Estar facultado quiere decir que se tiene esa autorización y reconocimiento público necesario para hacer algo. La relación existente entre la autoridad y el ejercicio del poder es muy importante en una democracia, ya que el poder emana de la soberanía del pueblo, es decir, de lo que sus habitantes consideran necesario para el bien común. La autoridad debe cumplir con la tarea de hacer valer esta voluntad popular. En conclusión, la autoridad y el poder público dentro de una sociedad democrática se relacionan de manera eficaz en la medida en la que todos los implicados están comprometidos y se hacen responsables de sus funciones y obligaciones y ejercen sus derechos sin extralimitarse. La historia de la humanidad, la sociedad y las naciones pues han adoptado diferentes formas para delimitar el ejercicio del poder. Además de la democracia, que es el modelo de nuestro país, adoptado desde los primeros años de su vida independiente, hay otros modelos de legitimidad por parte de las personas encargadas de gobernar. Entre ellas podríamos mencionar monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, democracia constitucional. Monarquía absoluta se refiere todo el poder, que todas las decisiones se concentran en una sola persona. Puede ser el rey, el emperador. Aquí no existe ninguna división de poder. La autoridad es de manera hereditaria y vitalicia. Hereda el poder, por ejemplo, los reyes de España. La monarquía parlamentaria en países de larga tradición. Esta monarquía surge para adaptarse a los tiempos actuales. El rey aquí también, otra vez, puede heredar el poder y está regulado por el parlamento, electo por la población. El rey es el jefe del Estado, pero el gobierno descansa en la figura del primer ministro o presidente de gobierno. Aquí en la monarquía parlamentaria, el rey es una figura de unidad, pero el poder y democracia constitucional se basa en los principios de libertad e igualdad. La legitimidad de la autoridad se basa en la soberanía popular y la representación se funda en el texto de la ley constitucional para garantizar los derechos, libertades e igualdades. A diferencia de los modelos monárquicos y otros donde la participación del pueblo es limitada,
El régimen democrático plantea la legitimidad de poder que reside en el pueblo. Esto es a través de la elección de sus representantes, es decir, por medio de un proceso electoral se elige a quien habrá de representar los intereses de todos los ciudadanos y ejercer el servicio de la autoridad frente a todos. Esto significa que en la democracia se otorga la autoridad a ciertas personas que tienen la obligación de ejercer el poder, con apego a las leyes. La autoridad en la democracia tiene como finalidad garantizar el orden, el progreso y la estabilidad de la sociedad. Sin embargo, esto no es automático, al contrario, debe procurarse la eficacia y la sensibilidad a las necesidades y demandas de los ciudadanos a través de una vigilancia y capacitación constante. En el caso de México, todos los ciudadanos mayores de 18 años, salvo excepciones que marca la ley, pueden ejercer su derecho al voto para elegir a su representante dentro del poder legislativo, diputados locales, federales y senadores, o a los titulares del poder ejecutivo, presidente municipal, gobernadores y presidente de la República. Si bien es cierto que la democracia plantea muchos retos a esa sociedad democrática debido a la exigencia y tolerancia y vocación de diálogo entre posturas distintas para generar acuerdos, también es verdad que representa un modelo que previene la concentración de poder. Invita a los ciudadanos a evaluar el desempeño de sus representantes y todos los partidos políticos que se postulan a través del voto. La democracia no es la solución de los problemas, pero sí trae grandes beneficios a los ciudadanos en comparación con las otras formas de gobierno. Ahora nos vamos con otro aspecto muy importante de esta sesión, relacionado con la rendición de cuentas con el régimen democrático. Un aspecto sumamente importante de las funciones de la autoridad relacionada con la vida democrática y la ciudadanía es la rendición de cuentas, que consiste en hacer pública la información relacionada con el control y seguimiento de los recursos y poderes públicos. Asimismo, la rendición de cuentas se considera un instrumento que permite a la sociedad conocer la eficiencia, eficacia, el grado de equidad, también la honestidad y la transparencia con la que se desenvuelven las autoridades y el gobierno. En este sentido, si se dice que para ejercer la democracia se requiere la participación de todos los ciudadanos, entonces se quiere decir que no solo estamos implicados en la selección de nuestros representantes y autoridades, sino también debemos interactuar con su gobierno en el tiempo de su mandato, mantenernos al tanto de la toma de decisiones y las demás actividades, sobre todo, como se ha dicho anteriormente, en el seguimiento del buen uso de los recursos públicos, pues es el patrimonio de todos. La rendición de cuentas también implica un marco de legalidad y legitimación de los actos de la autoridad. Ahora les voy a presentar 3 herramientas con las que se puede poner en práctica este ejercicio. Rendición de cuentas y acceso a la información pública. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información general y específica de las autoridades sobre su gestión para evaluar su desempeño y eficiencia, también para evaluar su actuación como servidor público. Asimismo, las autoridades públicas están obligadas a rendir informes anuales. Audiencia pública significa que las autoridades deben atender a los ciudadanos directamente. Está instrumentado, permite a la población hacer propuestas a los jefes de gobierno, así como recibir informes de cualquier órgano que integre la administración pública. A las instituciones públicas les compete recibir peticiones, propuestas por parte de los ciudadanos en todo aquello relacionado con la administración.
Los ciudadanos pueden evaluar conjuntamente con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos del gobierno. Y por último, a través de asambleas ciudadanas. Este mecanismo es un instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión sobre asuntos de carácter social, colectivo y comunitario. Para concluir, la autoridad en los países democráticos se sustentan totalmente en las leyes. Por eso no es aceptable que quien ejerce el poder lo haga ante o amenazas o violencia, corrupción o engaño. Dentro de nuestra forma de gobierno, el derecho de mandar y ejercer el poder conlleva la obligación de obedecer las leyes y por ende de actuar democráticamente. Así, el sostenimiento de la autoridad se alimenta del prestigio de las personas que la ejercen. Aquí voy a citar un ejemplo. Cuando las autoridades son los que no cumplen las leyes, cometen una falta, delito, corrupción, prácticamente deben de ser sancionados, porque están poniendo un mal ejemplo a la sociedad y hace que los ciudadanos ya no depositen esa confianza en esas figuras de autoridad. Al no cumplir ciertos parámetros, entonces, pues es muy importante la transparencia. Es muy importante que nuestros representantes se manejen con honestidad, se manejen con esas características de liderazgo, que tengan una coherencia de lo que dicen, lo que hacen. Eso es muy importante. De esa manera, pues vamos a ir mejorando nuestra sociedad en general. Así que, recapitulando un poco la información, hoy hablamos de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y poder judicial. Hablábamos de que las autoridades tienen ciertas funciones que deben de estar cumpliendo. Dentro de ellos, pues, administrar los programas de gobierno, promover sobre todo la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. Ellos deben de actuar en beneficio de los ciudadanos, asegurar esa convivencia humana. Y la rendición de cuentas, por otra parte, se debe de realizarse de una forma transparente. Algo que a veces se pone mucho en tela de juicio cuando un ciudadano es detenido por alguna infracción o para alguna revisión en la vía pública por parte de un policía. Si el ciudadano saca su celular y comienza a grabar, está en todo su derecho. De hecho, las autoridades, que deben de conocer las leyes, deben de conocer el marco en el cual están actuando, por lo tanto no es ilícito, porque como ciudadanos tenemos ese derecho a recibir transparencia de los funcionarios públicos. Entonces es muy diferente que una figura de autoridad saque el celular y te esté grabando a ti como civil, cuando tú no eres un representante público. Aquí sí hay un delito. A diferencia, porque ellos están desempeñando un cargo que repercute en la sociedad. Muy importante tener ese conocimiento, sobre todo en conclusión es importante estar informado de nuestros derechos. Por supuesto, también de nuestras obligaciones, sobre todo, para que de esa manera se dé un crecimiento, una mejora para nuestra sociedad. Les agradezco muchísimo su valioso tiempo, no me despido porque sigo en contacto con ustedes a través de la plataforma. Recuerden, únicamente tienen 30 minutos para el envío de sus evidencias, que son las respuestas de las preguntas. Pueden tomarle foto, pueden capturarlo como ustedes gusten, tienen 30 minutos. Cualquier duda, estoy en contacto con ustedes a través de la plataforma. Sigan pasando una excelente mañana, no olviden sonreír, sean felices.